Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Podría ser la 10H? Ay, Luciano, me has dicho buenos días antes de pedirme el ejercicio, sí, supongo, ¿verdad? Sí, le he dicho buenos días. Ah, bien, bien. Sí, podemos hacer, Melody, buen día. Sí, Luciano, no hay problema de cuál estamos. Espera que sigo admitiendo, no me deja ver la guía. ¿Cuál me decías, Luciano? La 10H. 10. Ah, no hay H en el gráfico, no sé a cuál te refieres, Luciano. Las que hay que representar gráficamente. Ah, bien, espera un minutito. Ah, el 10-1H. Sí, Luciano, sí lo podemos hacer. ¿Cuál? ¿Ese del el módulo de Z menos 2i? Sí, profe. Bien. Espera un minutito, veo si alguien más se conecta y empezamos. Ya les comparto la pizarra. ¿Vos has intentado hacerlo, Luciano, al 10H? Sí, profe. Bien. ¿Y cómo has empezado? Contame, así voy admitiendo a los compañeros. ¿Cómo has empezado planteando el problema? Primero he intentado sacar el valor absoluto. El módulo. Sí, del módulo. No he podido hacer. Después he entrado a la práctica y le he preguntado al chico cómo hacía y él me ha dicho que le pregunte a usted porque él no sabía cómo usted lo iba a resolver. ¿De quién? ¿Del ayudante estás hablando, Luciano? Sí. Bien. Y lo vamos a resolver como por la definición. A ver, vos conoces el módulo de un complejo. ¿Está? Espera que voy a compartir pizarra ya que nadie más se une. Vos después me vas a dictar, a ver en qué tamaño estoy. Ahí estoy bien. Bien. Ven la pizarra, supongo, ¿no? Ahí ven, chicos, que siguen sumándose compañeros. Esperen. Así que estoy en la misma... Estoy en la misma ventana con... Bueno, me vas a tener que decir, Luciano, a vos te da el módulo. Vamos a hacer el ejercicio 10-1. Del 10, 1, H. H era, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, a vos te pide el módulo de Z. ¿Qué más dice? Z menos 2i mayor que 2. ¿Alguien más tiene unas dudas con respecto a esto? ¿Alguien más lo ha hecho? Mayor que 2 y la parte imaginaria de mi complejo Z, 1 y 5. 1 menor hoy. Menor o igual que 5. Ese sería el ejercicio que no me estás pidiendo. ¿Sí? Ay, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me has dicho. Espera, que tengo que aceptar varios aquí. Luciano. ¿Qué sabemos, Luciano, nosotros del módulo del complejo? Nosotros lo único que conocemos es esto, el módulo de un complejo Z. O sea, vos cada vez que te diga el módulo de un complejo Z, que esa es la definición que te dan, ¿sí? Es la raíz, o sea, a vos te están pidiendo, vos tendrías, ¿qué tendrías vos? El módulo de quién? De un complejo A, parte real, más B por I. De eso estamos hablando, ¿sí? Hasta ahí entendemos todo. Esa es la definición. A vos te pide el módulo de un complejo, entonces yo voy y busco la definición.
O sea, que te digan el módulo de un complejo Z, vos sabes que es igual a la raíz cuadrada de suma de cuadrados de componente. ¿Cuál es tu primera componente? A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Estamos? ¿Estás de acuerdo en eso, verdad? Eso es lo que sabes, eso es lo que vos tienes que estar muy seguro de eso. Entonces yo voy aquí al ejercicio, y yo tengo el módulo de un complejo. ¿Qué tengo? ¿El módulo de qué me están pidiendo, me están dando ahí? El que me quiere responder, le quiere ayudar a Luciano. No es que te estoy preguntando, Luciano, tomando examen, sino que quiero que vos lo veas al problema. ¿El módulo de qué te está pidiendo a vos ahí? ¿Me escuchas, Luciano? ¿O no entiendes lo que te pregunto? El módulo de Z menos 2i. O sea, el módulo de una resta, ¿sí? A vos te está pidiendo el módulo de la resta de dos complejos. Porque evidentemente Z tiene una componente real y una componente imaginaria. Entonces a vos ahí te está pidiendo el módulo de la resta de dos complejos. ¿Sí? Vos por definición, ¿sabes a qué es igual el módulo de la resta de dos complejos? ¿Te va admitiendo? No, vos lo único que sabes es el módulo de un complejo. Z. Entonces, ¿qué deberías hacer antes de aplicar la definición de módulo? ¿Qué deberías hacer antes de aplicar? ¿Qué deberías tener? Es muy temprano para que pregunte tanto, Luciano. Sí, ¿verdad? ¿Qué opinas vos? ¿Qué opina? ¿Quién más puede opinar? A ver. Yo necesito para que razonen, para que lo piensen. ¿Cómo lo pensarían ustedes? A ver, a mí me dice el módulo de un complejo. ¿Sí? Un complejo. Yo ahí, ¿cuántos complejos tengo dentro del módulo? 2. Tengo la resta. ¿Sí? ¿Por qué sé que tengo la resta? Porque el complejo Z tiene componente real y componente imaginaria. Lo que yo tenga dentro de ese módulo, tiene que ser así. Una parte real más una parte imaginaria. Eso es lo que yo tengo que tener para aplicar la definición de módulo. Entonces yo a este complejo, si vos lo tienes ahí, vos lo tendrías que tener. Entonces a vos lo que te están dando es el módulo de Z menos 2i. Bueno, yo sé módulo de un complejo. Yo tengo aquí 2. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer para encontrar 1? Y bueno, voy a tener que hacer la resta. Entonces, yo tendré el módulo. ¿Conoces el complejo Z? Es muy temprano para acordarme el nombre. Luciano. ¿Conoce el complejo Z? No. Entonces, yo lo voy a escribir en forma general. A más B por I. Ese sería mi complejo Z. Y a ese complejo Z le voy a restar mi complejo 2i. Bueno, pero a mí me están diciendo que yo tengo que tener un complejo Z, donde voy a tener una componente real A, y a esa componente real la voy a elevar al cuadrado, y voy a tener una componente imaginaria B, y a esa componente la voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo me fijo aquí, ¿quién es mi componente real? ¿Quién es mi componente real? A. Entonces, ¿quién es mi componente imaginaria? O sea, a mí me dice compañero A, más,
¿qué voy a poner aquí? Sacar factor común. Voy a tener b menos 2 por i. ¿Está? ¿Está que lo que acabo de escribir es lo mismo que esto que estaba aquí al lado? ¿Jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces yo ahora sí tengo el módulo de un complejo, donde tengo la componente real y donde tengo la componente imaginaria. Entonces yo aquí sí voy a tener que aplicar la definición de módulo de un complejo. ¿Y qué les dice la definición de módulo de un complejo? Bueno, la definición del módulo de un complejo les dice que esto va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de suma de ¿quién? ¿A quién voy a sumar? ¿A quién voy a poner? ¿Quién me dice que voy a... Al cuadrado? Sí, chicos, opinen ustedes y me dicen y yo les digo sí o no. ¿Y aquí qué voy a escribir? B menos 2 al cuadrado. B menos 2 al cuadrado, porque ese es mi B ahora, ese es mi componente. ¿Sí? ¿Está? Esto sería como tener un A más, pongo la misma letra, podemos ponerle B', B' I. ¿Está? Entonces, yo tengo este complejo y a mí me dice eleve al cuadrado la componente real, eleve al cuadrado la componente imaginaria. ¿Cuál es la componente imaginaria? Todo lo que acompaña ahí. Entonces, decir el módulo de esta resta de dos complejos es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De suma de cuadrados de componentes. ¿Pero las componentes de quién? De un complejo. ¿Sí? Yo a esto lo puedo llamar, a esto le puedo decir, todo eso es un complejo Z'. Y de eso yo sí sé sacar su módulo. Sí, tengo cero retención de nombre. Luciano, ¿estamos? Sí, profe. Luciano, ¿me escuchas? Sí, profe. Yo no te escucho, Luciano. A ver, vamos a aumentar el volumen. Uy, lo perdí a Luciano. ¿Luciano? Bien. Escuchaba muy bajito, Luciano. ¿Qué quieres? Y bueno, ya a partir de ahí ya tienes todo para resolver. ¿Sí? Ahí que te dice a vos ahora. Entonces te está diciendo que de eso te está diciendo que es mayor que 2. O sea que si yo lo tengo que graficar, yo tendría que tener A al cuadrado más B menos 2 al cuadrado. Esto es mayor, ya saco la raíz, pongo 2 al cuadrado, que es 4. Yo voy a poner 2 al cuadrado para que se den cuenta. Esto que acabo de escribir aquí, ¿qué es? ¿La ecuación de qué? Si yo les pongo, en análisis ya han visto circunferencia desplazada del origen. Sí, profe. ¿Sí, Luciano? Sí, sí, hemos visto eso. Ah, bien. Entonces, esta es la ecuación de una circunferencia. ¿Ustedes cómo la ven en análisis? Creo que la ven así, no sé. X menos alfa al cuadrado más
y menos beta al cuadrado. Creo que, pues, no sé, supongo que le pondrán beta o alfa, no sé qué le pondrán. Esto es igual al radio al cuadrado. Y ustedes dicen que es una circunferencia centrada en quién. Yo le cambio el signo. ¿Sí? Yo les cambio el signo, les digo, ¿centrada en quién? En alfa beta. Y el radio R. Entonces yo aquí veo y digo, esta es la ecuación de una circunferencia. ¿Sí? Estamos centrada en qué punto. ¿Quién me puede decir centrada en qué punto? En I menos 2. En I menos 2, me dice el compañero. Fíjate, aquí el A es el X. Ah, 0 menos 2. Exactamente. 0 no es 0, 2. Acuérdate que cambiamos el signo. Ah, claro, justo al cuadrado. ¿Sí? 0 menos 2, no, 0, 2. Siempre cambiamos el signo. Siempre se cambia el signo que yo tengo. Esto, a ver, esto que yo tengo aquí, hoy, eso fue grande, esto es por definición. ¿Sí? ¿Estamos? Y yo les digo, miren, entonces tengo centrado en alfa beta. ¿Ven que yo es como si le cambio el signo que tuviera delante? Entonces aquí, en esta es la ecuación de una circunferencia, sí, centrado en quién, en 0, porque es menos 0 al cuadrado, todo eso, y 2. Entonces ahí, yo esto que está aquí va a ser una circunferencia. Entonces, si yo lo tuviera que graficar a eso, era menos, sí. Entonces tendría 0 para X, 2 para Y. 1, 2. ¿Sí? Ahí estaría el centro de mi circunferencia. ¿Qué radio hemos dicho? 2. Yo creo que más o menos así sería el radio si no lo agrandamos. Pero ahí tiene que estar el centro, ¿sí? ¿Estamos? Sí, me sigue faltando el radio 2. ¿Sí? Esa circunferencia tendría. Ya voy a verificar bien si hay algún error, me dicen por favor. Entonces, esto que tengo aquí es la ecuación de una circunferencia. Y voy a borrar la ecuación de una circunferencia aquí. Por eso he dejado 2 al cuadrado, porque el radio es 2. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener una circunferencia centrada en el punto 0 para X, 2 para Y. ¿Sí? Y de radio, teóricamente, si fuera un igual, sería igual a 2. ¿Sí? Pero no es igual a 2. ¿Cómo es? Mayor que 2. ¿Estamos? O sea, toma los puntos que están sobre la circunferencia. No. No. Entonces, eso que yo he dibujado, eso que yo he dibujado así en lleno tendría que ser punteado. ¿Sí?
Toma los puntos de adentro o de afuera de la circunferencia. De afuera. De afuera, gracias. ¿Quién me contesta? ¿Cómo se llama el que me contesta? Martín, profe. Martín, buen día, Martín. Buen día. Bueno, espérenme a borrar. Si es que se puede borrar, sí. ¿Está? Entonces yo tomaría todo lo que está fuera de esto. Todos los complejos que se encuentren en esa zona va a cumplir esa condición. ¿Estamos? Va a cumplir esa condición. Esa es una condición. La otra condición, ¿cuál te dice? La parte imaginaria. ¿Qué voy a dibujar? ¿Líneas horizontales o verticales? Horizontales. Horizontales, ¿sí? Horizontales. Entre 1 y 5. Aquí es 1. ¿Toma 1? No, no tomo uno. No toma 1. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer líneas horizontales hoy. No toma 1. A la mañana mi pulso no es tan bueno, miren cómo está. ¿Y toma 5? Sí, tomo 5, profe. Sí. Uy, ¿dónde estamos con 5? Por favor escriban, ¿no? Aquí es 1, por lo menos aquí un 1. Teóricamente aquí, aunque no parezca, tendría que estar un 2, porque hemos dicho que el radio es mayor que 2. 1, 2, 3, aquí tendría que ser 4 y aquí tendría que ser 5. Entonces yo tendría esta zona. Esa es la otra zona. Entonces yo debería buscar la intersección de ambas. Espero que tengo que entrar en conjunto de un alumno. Yo tendría que encontrar la intersección de ambas zonas. ¿Estamos? Yo lo que estoy seguro que dentro de la circunferencia no tengo nada, tengo todo por fuera. ¿Cuál sería la zona? ¿Sí? ¿Enmarcar esto? Uy, no se nota tanto. ¿Cuál vamos a poner? Sí, ya está. Tengo que marcar esto, esto. Aquí, no. Ay, perdón. Aquí un círculo. No toma esto. 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 Yo lo tendría que dibujar después. No toma aquí. Y sigue para aquí. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Toma esta línea, sí. Vamos a dibujar líneas rectas, verticales. Sería como un puente, parece, ¿verdad? No se lo imaginan. ¿Está? Veamos si borro esto. ¿Sí?
no toma los puntos de adentro, ¿sí? Pero profesora, ese es el valor 1, ¿sí? No toma porque no puede tomar los puntos dentro de la circunferencia. ¿Está? ¿Luciano? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Me vas a aclarar los Gracias. compañeros que faltan? ¿Cómo dicen? Los compañeros que faltan, compañeros que no han entrado todavía. Ay, acabo de aceptar a uno, pero no sé si falta alguien más. ¿Está? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces ustedes, gracias a Fiona, ustedes tienen la base, tienen las herramientas para resolver. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí ustedes a la hora de tener que resolver, se tienen que siempre preguntar qué tienen que resolver. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenían el módulo de un complejo, sí, en cierta manera, pero no tenía un complejo como complejo A más B por I. O sea, A más B por I me refiero a uno que tenga una parte real y una parte imaginaria. No, yo tenía una diferencia, puede haber tenido una suma también. ¿Sí? Es más, yo tenía un producto y bueno, iba a tener que resolver todo lo que estaba ahí adentro y recién aplicar, decir, bueno, yo sé que el módulo de un complejo, entonces voy a reducir todo a un único complejo porque eso es lo que yo sé resolver. ¿Está? No sé en qué tamaño estoy, sí. Bueno, no me acuerdo en qué hemos quedado la vez pasada. No, eso no es. Empezamos a resolver ¿Qué ejercicio hicimos la vez pasada? Ay, chica, ni me acuerdo. Aquí tengo, a ver. Dice cuál es el que hicimos. Ajá, el 16. ¿Sí? ¿Estamos? Nosotros vamos a resolver, bueno, operaciones en forma polar, eso lo vamos a ir trabajando a medida que avanzamos, ¿sí? La raíz ya saben porque hicimos un ejercicio de raíz, ustedes lo van a tener que hacer. Logaritmos, si quieren aplicamos uno de logaritmo como para resolver así, no quedamos tan expuestos. ¿Quieren o no? Sí, profe. Bien, gracias. Vamos a hacer 2 de logaritmo. Creo que va a salir, ¿no? Bueno, más o menos sería eso, sí. Ese es el espíritu. ¿Sí? Y después le da otro, bueno, dice determinar los logaritmos naturales de los siguientes números complejos. Puede ser que haya puesto 2 raíces o le hemos dado 2 raíces. Ah, no, qué pícara el profesor. Estén atentos, ¿no? Raíz de 2 menos 2i. Ay, no me digas que no me copio. Eso tienen, ¿verdad? Sí. Además, preguntarle en qué cuadrante está ese complejo. Segundo. En el cuarto, profe. En el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, yo siempre me voy a fijar en la parte real. Yo me voy a fijar en la parte real y veo que es positiva. O sea que yo me imagino que yo estoy en los ejes cartesianos y miro, si yo estoy en la parte positiva de las X o de A, yo puedo estar o arriba o abajo. No hay otro. En el primero o en el cuarto. ¿Sí? ¿Me explico lo que estoy diciendo o no? Sí, profe. Como para que no haya confusión, ¿sí? Yo tengo los ejes, en lugar de ver los dos, que yo siempre les digo, tratemos de verlos simples, sencillo,
y a partir de ahí, entonces, ¿qué tengo? Exponente real, diva. O sea, o puedo estar aquí o puedo estar aquí completo, porque yo me encuentro parado aquí, en la parte real positiva. Entonces veo la componente imaginaria. La componente imaginaria es negativa. Entonces yo voy a estar en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. ¿Sí? Esto, chicos, ya, o sea, yo aquí este complejo Z lo tengo que pasar a forma polar. Porque a mí me dice que el logaritmo, a mí me han explicado el logaritmo neperiano en forma polar. Para ver rápido. Entonces, ¿qué pasa con A y B? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Iguales, distintas. Iguales, profe. ¿Cómo es A y cómo es B? Iguales. O sea, ¿qué ángulo va a ser? Para encontrarlo rápido, por supuesto. ¿Ah? 45 grados. 45 grados, pero si yo lo tengo que referir al cuarto cuadrante, ¿cuánto sería? Porque recuerden que es del eje positivo de las X. 7 pi sobre 8. No, 7 pi sobre, estoy faltando algo. Sobre 4. ¿Sí? Eso ya no lo voy a hacer porque teóricamente ustedes deberían ya ser muy buenos en eso. Aquí tengo 2 pi sobre 4 más 2 pi sobre 4 más 2 pi sobre 4 son 6 más 1, 7 pi sobre 4. ¿Sí? ¿Está? O lo que es lo mismo, ustedes van a tener que hacer en cálculo. Obviamente que en el parcial tienen que hacer cálculos auxiliares. Yo aquí para que estemos rápido y porque es fácil, tengo complejos, los dos complejos de igual componente. ¿Sí? Rho, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. O sea, voy a tener que elevar raíz de 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado, todo raíz. O sea, voy a tener la raíz de 4. En pocas palabras, ¿o no? O sea que rho va a ser igual a 2. Voy a tener el seno del ángulo, que es igual a quién? Del ángulo alfa. ¿A quién va a ser igual? Seno, que es cateto opuesto. O sea, la componente imaginaria, raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 2. Coseno de alfa es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces yo veo el seno negativo y el coseno positivo. O lo veo a los complejos, yo sé que está, porque yo ya sé de componentes, sé que está en el cuarto cuadrante. O sea que el ángulo que yo voy a necesitar phi para ese complejo, el argumento va a ser 2pi menos un ángulo referido al primer cuadrante. Entonces, ¿yo qué les decía? Borren el signo y digan el seno de qué ángulo me da raíz de 2 sobre 2 y el coseno de qué ángulo me da raíz de 2 sobre 2. El único que me da es pi sobre 4. Entonces yo hago 4 por 2, 8, menos 1, 7 pi sobre 4, lo que vamos a poner ahí, lo que ustedes me han dicho recién. ¿Está? Entonces, me pide que encuentre el logaritmo. Entonces, el logaritmo de este complejo. Yo voy a tener que escribir el complejo, ¿sí? Este complejo lo voy a tener que escribir en forma polar. En lugar. Entonces hemos dicho que tiene módulo 2. ¿No me siguen o no me están siguiendo? Y el ángulo sobre 7 pi. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo eso?
aplicando definición. ¿Qué les dice la definición? Alguien que me diga qué les dice la definición. Hay que sacar el logaritmo natural a rho Bien, o sea, de 2 más la componente imaginaria de phi más 2 capi. Bien. Esto es phi. ¿Quién me está hablando? Santiago, Santiago. Buen día, Santiago. Más 2 capi. buen día. Por I, ¿verdad? Eso le está diciendo. Así es la definición. ¿Estamos? ¿Sí o no? Esa es la definición que les da. Si ustedes van a la teoría, les dice eso, la definición del logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano de rho más phi más 2 capi por i, el i antes o el i después. No sé cómo lo quieran poner. ¿Usted quiere poner antes, Santiago, el i? Sí, pues no importa. ¿No importa? Bien. ¿Estamos? Bueno, eso es. Así sería. Entonces ahí ustedes dicen, bueno, voy a hacer variar k y voy a encontrar muchos valores que yo pueda obtener, ¿sí? K es de los enteros, yo puedo poner 0, 1, menos 3, 8, ¿sí? Cualquier valor de k. Entonces a ustedes ahí les dice, bueno, no, trabajemos con un solo valor de k. Eso les ponen ahí. Entonces cuando trabajamos con k igual a 0, tenemos el valor principal del logaritmo. Entonces, ¿yo qué voy a poner aquí? Voy a hacer lo mismo, pero lo voy a escribir con el logaritmo principal. Esperen un minutito, lo voy a copiar aquí. Entonces, yo voy a poner aquí. Eso deben poner, ¿no? Para k igual a 0, ¿yo qué voy a tener? Yo le pongo la L mayúscula, ¿no? El logaritmo principal de z va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo principal de 2 más, como k es igual a 0, yo ya no les... ¿Estamos? Y así les queda aquí cuando tienen que aplicar logaritmo. Vamos a poner otro color. Si se fijan, aquí tengo más. Es el único que ustedes van a tener que el logaritmo de un complejo en forma polar les da como resultado una forma binómica. ¿Ven? ¿Sí? Único. Porque si trabajábamos con raíz de un número en forma de un complejo en forma polar, obtenía un complejo en forma polar. Siempre yo he estado obteniendo complejo en forma polar. Con el logaritmo, yo estoy encontrando el logaritmo de un complejo en forma polar, y yo encuentro un complejo en forma binómica. ¿Sí? Entonces, no va paréntesis, no va coma, va suma de una componente real más una componente imaginaria por i. Yo les recomiendo que empiecen a ver las propiedades del logaritmo neperiano, ¿sí? Vamos a hacer el 16. El 16A. Porque hoy tenemos que terminar con esto, chicos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sabes si tienen alguna pregunta? Profe, No, profe. ¿Quién quiere preguntar? Bien. Saben que ninguna pregunta incomoda ni
Y decía, uy, no, qué pregunta más, ¿cómo ves esa pregunta? En estos momentos cualquier pregunta es importante. Bueno, a mí me dan este complejo y me pide determinar el conjunto solución. ¿Qué quieren hacer? O sea, el conjunto solución significa Z es igual a tanto. Eso les pido a ustedes que encuentren. Que despejen Z en pocas palabras y me digan cuál es la solución. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Dónde anda Z? ¿Se fijan y dónde anda Z? ¿En dónde está Z? Voy a poner el chat por la duda. Alguien me escriba. ¿Cómo? Como exponente. Sí, como exponente. O sea que yo lo tengo que sacar como exponente. ¿A dónde lo llevo? ¿O cómo lo hago? Pasarlo como raíz. Si yo lo tengo como raíz, Puede usar si, logaritmo. si esto lo llevo como raíz, me va a quedar la raíz de I con el índice Z. No lo puedo resolver tampoco, porque para bajar ese Z, hay un compañero hablado. Aplico logaritmo, ¿sí? Yo aplico logaritmo porque yo es la única manera de bajar Z del exponente, ¿sí? Porque hay una propiedad del logaritmo que dice que el logaritmo de una potencia, ¿sí? Es la potencia por el logaritmo de la base. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí en algún momento, en algún lado de su hoja, dice revisar propiedades del logaritmo. ¿Tá? Entonces, yo aquí tendría que aplicar logaritmo. Voy a tener que aplicar en ambos miembros. ¿Está claro? ¿Sí? Yo ahí voy a tener que aplicar. Bueno, entonces, ahí yo tengo y me dice, bueno, el logaritmo de una potencia es... Voy a ir escribiéndolo abajo, chicos, para que no escriba uno al lado del otro, pues sería entonces, y terminaríamos mal. ¿Sí? Esto sería Z por el logaritmo de la base. ¿Sí? Entonces ahí tenemos Z que es igual. ¿Qué más podemos hacer? Z ya pasaría dividiendo, ¿que no? ¿Qué más quieren hacer? El dividiendo, porque a mí me interesa saber, o sea, no sé cómo lo vamos a hacer, no sé cómo lo vamos a empezar a trabajar, lo que sí sé es que ustedes me tienen que decir, profesora, Z es igual a algo. A eso tenemos que llegar. Pasarlo a forma polar. Ah, está sobrando. Bueno, la compañera quiere pasarlo a forma polar. Bien. El Z no pasa para aquí. ¿Quién va a pasar para aquí? ¿Quién acompaña Z en esta expresión? Es despejar, ¿no? ¿Saben lo que estoy hablando? Otra vez lo llevamos a la sencilla. ¿Qué tienen aquí? Es como si tendrían, hoy vamos a poner otro valor, es como si tendrían X por 5 igual a 3. ¿Qué hacen para encontrar X? ¿X a qué es igual? 3/5. 3/5. O sea, el 5 que está multiplicando, ¿cómo lo escribe en el otro lado? Dividiendo. Exactamente lo mismo tenemos aquí. Ahora mi pregunta es, Z, ¿qué va a ser igual? Logaritmo de I sobre
Logaritmo de 2 más OI. Exactamente. ¿Lo ven, chicos, o no lo están pudiendo ver? ¿Quién no lo ve eso? ¿Está? ¿Sí o no? Necesito Sí. respuesta. Sí, profe. Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, ahora sí, no sé qué compañera me dice, Chevarro se trabajaría económica. ¿Sí? Entonces, el logaritmo de I, ¿a qué es igual? El I en forma polar, ¿cuál sería? I en forma polar, vayan diciéndome ustedes I en forma polar. Imagínense, ¿dónde está? Y ustedes me dicen qué tiene. ¿De módulo cuánto tiene? 1. Jóvenes, Imaginaria. ¿cuál sería? El módulo. Módulo 1. ¿Cómo? 1. 1. No vayan a querer poner I, por favor, ¿no? Ahí sí me voy a enojar. No vayan a decir que son mis alumnos. Del grupo 3 ni el grupo 4 se llegan a poner 1I. El módulo es la longitud, yo tengo que medir números. Positivo, por supuesto. El ángulo. Imagínense dónde está ahí, el ángulo. 2pi sobre 4. No me acuerdo, no sé quién habla, no. Y está vertical. Pi sobre 2. Disculpa, Marco, Antonio, no veo el chat. ¿Cómo dice Santiago? Sobre 2. Sobre 2, porque estoy sobre el eje, estoy sobre el eje Y, si lo queremos ver más rápido. Yo me tengo que imaginar dónde está ese... el I está... Sí, no lo grafico tan rápidamente. Si yo lo grafico rápidamente... Uy, qué grande que está esto. ¿Sí? Aquí está mi complejo I. ¿Sí? Ahí está graficado. Tengo 90 grados a pi sobre 2. ¿Sí? Ese es I. Y aquí el de abajo, ¿cómo lo voy a escribir? Eso ustedes ya lo van a hacer más rápido. ¿En qué cuadrante está? En el primer cuadrante. En el primer cuadrante. ¿Cuál es el módulo? 4. Raíz de 8. Gracias. ¿Sí? Y ¿cuál es el ángulo? Pi sobre Está fácil. 4. Pi sobre 4. Gracias. ¿Ven qué fácil? Obviamente lo tienen que calcular y escribir en el parcial, ¿no? Pero bueno, yo ya me imagino, yo ya sé. Bueno, ¿aquí qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora? Aplicar el logaritmo a los dos. Bueno, aplico logaritmo, me dice el compañero. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual, el cociente. En el numerador va a ser el logaritmo de quién, de 1. ¿Estamos? Más. Pi sobre 2. Y sobre 2. Ay, ¿por qué no lo podemos directamente para ahorrar tiempo? Aquí voy a abrir un paréntesis, si me deja.
Sí. Más 2k pi. Por i. En el denominador, ¿qué voy a tener? Yo voy a copiar esto. Voy a poner aquí. ¿Sí? Que tengo el logaritmo de rho más 2k pi. ¿Vamos? ¿Sí? Eso tengo ahí. Bueno, ¿qué más hacemos? Ojo, ¿no? Ojo que yo tengo... A ver, hay una propiedad que me dice el logaritmo de un cociente. A sobre B. No relacionen A y B como el complejo, ¿no? Yo tengo aquí el logaritmo de un cociente. Y el logaritmo de un cociente es, por definición, resta de logaritmo. ¿Estamos? ¿Eso lo saben? ¿O lo sabían? ¿O recién se están enterando? Eso yo, Bien, gracias. Entonces, el logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos. ¿Ustedes aquí tienen el logaritmo de un cociente? O sea, mi pregunta va a si ustedes hubiesen puesto así, el logaritmo de i sobre 2 más i. ¿Esto que está aquí es lo mismo que está aquí? ¿Alguien que me responda? ¿Alguien que me quiere responder? ¿Alguien me va a responder para que espere? No. no, profe, no es lo mismo. No es lo mismo. Gracias, Marco Antonio. No es lo mismo. ¿Estamos? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo, como siempre le voy a poner, cociente de logaritmo. ¿Sí? Yo tengo el cociente de 2 logaritmos. ¿Sí? Y aquí tengo el logaritmo de 2 números. ¿Tá? No es lo mismo. Por favor, no es lo mismo. O sea, no lo quieran agrupar, porque no es lo mismo. Bueno, borremos. Una vez que está aclarado esto, ¿sí? Bueno, el logaritmo de 1, ¿a qué es igual? Vamos a trabajar ya con el logaritmo principal, ¿no? Mientras ustedes me van diciendo qué pongo, yo voy a ir copiando esto. 0, Bien, gracias. Entonces, yo aquí voy a poner, para k igual a 0, voy a tener, vamos a ir borrando, vamos a ir achicando todo esto. Bien, esto es 0. No está. Aquí que me queda 0, o sea que me queda pi sobre 2 directamente. Aquí tengo el logaritmo principal de 8. Ay, horrible está esto. Pi sobre 4. ¿Sí? ¿Estamos? Hay un compañero que quiere entrar. ¿Qué más? ¿Qué tengo ahí ahora? ¿Qué tengo ahí?
Z es igual a ¿qué? ¿Qué operación tengo ahí? ¿Un cociente? Un cociente. Exactamente. ¿Quién me ha respondido? Santiago. Santiago. Bueno, un cociente de dos números complejos, donde en el denominador tengo componente imaginaria. Sí. Sí. O sea, cada vez que tengo el cociente de dos números complejos, ¿qué voy a tener que hacer? Multiplicar por el conjugado. Multiplico por el conjugado. O sea, yo aquí, para continuar, voy a tener que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Con eso me desaparece la i. ¿Sí? Me desaparece la i, ¿y qué voy a tener? Voy a tener un complejo, componente real y componente imaginario. ¿Está? ¿Esto lo van a poder hacer ustedes después? Yo aquí, ¿qué voy a hacer hoy? Yo aquí voy a multiplicar por el conjugado del denominador. O sea, logaritmo neperiano de raíz de 8 es un número. Ustedes lo ven como un número, ¿sí? Como un a. Menos pi sobre 4i. ¿Sí? Ese sería la componente, el complejo, el conjugado del denominador. Ahí multiplico y divido por eso. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. Bien, gracias. Yo, profe, no entiendo muy bien qué se haría con el logaritmo de raíz de 8. ¿Qué haría? Ajá. Esta pregunta. Yo no haría nada, pero bueno, si usted quiere hacer algo, lo hacemos, pero no, eso es un número. Yo ni siquiera, si ustedes quieren, ay, no se borra. Si ustedes quieren, le pueden traducir. Ay, esperen un momentito. Esperen que voy a copiar, ¿no? Lo dejas como un número. Ay, no sé quién me ha preguntado. ¿Quién me ha preguntado? ¿Cómo se llama la alumna que me ha preguntado? Sofía. Sofía, yo lo dejaría como un número. No me complicaría la vida. ¿Sí? Si vos vas a la calculadora y lo calculas, ya empezarías a trabajar con números decimales. ¿Sí? ¿Estamos? Vete, busca el logaritmo neperiano de raíz de 8. ¿Cuánto te da en la calculadora? Si quieres, mientras yo sigo escribiendo aquí. ¿Cuándo te da? Es 1,03. Bueno, entonces, ¿se imagina cómo empezar a trabajar con números decimales? No, así que seguimos así. Esto, este 1,03 que me dice la compañera, esto es como si fuera un número. Vamos a ver la componente real. Es como si esto fuera A y es A. ¿Sí? Y bueno, profesora, pi sobre 4, y bueno, eso es B. De esa forma tiene. ¿Sí? 3,14 dividido 4 le va a dar otro decimal. Entonces yo en lugar de empezar a trabajar con decimales, ¿tienen que tengo que aceptar que entren esta hora? En lugar de trabajar con decimales, yo directamente los trabajo así. ¿Sí? Directamente los trabajo así. ¿Es horrible? Es horrible, no les voy a mentir, es horrible, pero bueno, yo lo trabajo como si fuese un número. Pi sobre 4 también es un número. Como yo no quiero empezar a poner decimales, todo, yo voy a trabajar así y lo voy a terminar así trabajando. ¿Sí? ¿Sí, chicos, o no? ¿No está? ¿Más o menos? ¿No lo entienden? Yo que lo voy a reducir. Sí, la verdad que es horrible esto, pero bueno, yo lo trabajo. Mientras pueda y trabajarlo bien, no hay problema. Vamos a sacarle. Vamos a empezar a achicar un poquito más, ¿sí? Yo puedo elevar esto al cuadrado. Esperen. Lo voy a reducir, ¿sí? Ustedes no vean lo que estoy haciendo porque tengo que borrar paréntesis, obviamente. Y aquí, suma de cuadrados.
aquí ya no está el i, por favor, porque yo ya pongo suma de cuadrados. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien no entiende lo que acabo de hacer? Ahí voy a tener que aplicar propiedad distributiva. El denominador, profesor, es horrible, quedó horrible. Lo dejamos así. ¿Estamos? ¿Sí? Yo lo puedo dejar así. ¿Por qué? Porque el denominador es un número donde no tiene componente, donde no tiene la i, la unidad imaginaria, así que eso queda como un número. ¿Cuánto? Y bueno, si quieren, sacan la raíz, el logaritmo neperiano de raíz de 8 elevado al cuadrado, les va a dar un numerito, más pi sobre 4 al cuadrado les da otro número, ese sería el denominador. ¿De quién? Del complejo que tenga la componente real arriba y la componente imaginaria abajo. ¿Cuál sería, si quieren escribir esto, propiedad distributiva? Pi sobre 2 por pi sobre 4, ¿sí? Me da resultado negativo, pero como tiene i al cuadrado, tiene positivo. Entonces, ¿yo ahí qué tendría? El cociente, si queremos seguir trabajando, ya que estamos, pi al cuadrado por, ¿cuánto sería? Ay, no, perdón. En el numerador tendrían cociente. 4 por 2, 8. Y esto sería pi al cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo? Igual lo voy a revisar de todos modos porque es horrible esto. Más. Y bueno, no me queda otra que todo esto. Menos mal que este está el primero. Teóricamente debería estar uno de los últimos porque es horrible. Si alguien está en desacuerdo, me dice en estos momentos, ¿no? Si me olvido de algo. Y aquí tengo todo esto. No hay otro. ¿Sí? Espera un minutito. Sí. Sí, chicos, no hay otro. ¿Está? Lo quieren separar. Esto va a tener este denominador y esta, la parte imaginaria, va a tener el mismo denominador. Si lo quieren separar. ¿Estamos? Después, si quieren, ustedes lo continúen y lo separan. Horrible. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes, alguna pregunta? Hoy. No, profe. No, profe. Bueno. Me pueden cuestionar. Ay, raíz de 3 más i. Ustedes del B, mientras yo trato de escribirlo, ustedes vayan pasándolo a forma polar. Bueno, lamentablemente lo tenía que escribir porque está horrible. Raíz de 3 más i. Ustedes me van a decir cuál es el complejo, el polar o no sé qué van a hacer. Primero empiecen a tratar sobre Z. Sobre Z. Y esto es igual, ¿a cuánto? 2i. Bueno, yo tengo que encontrar
Yo tengo que encontrar el complejo Z. ¿Qué voy a hacer ahí? Recuerden que si el 3, que está como exponente, va como raíz, yo voy a tener 3 raíces. ¿Sí? Entonces, ¿a ustedes qué les conviene ahí? Hacer propiedad distributiva del exponente. ¿Estamos? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, Bueno, yo supongo que están trabajando, ustedes por eso no me contestan, ¿verdad o no? Sí. Sí, bien. Entonces, ¿qué me queda? Todo este complejo. Estamos. Bien. ¿Qué más voy a hacer ahora? ¿Qué quieren hacer ahí? Voy a poner... Escribirlos en forma polar. ¿A quién quiere dividir usted en forma polar? No, escribirlos en forma polar. Bien. Bueno. Yo lo que... Bueno. Yo pondría, yo trataría... Si lo vamos a poner en forma polar, si tienes razón... ¿Quién me hablaba? Fiona. Yo voy a despejar Z. Despejen Z de aquí, me dicen Z al cubo, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual Z al cubo? Raíz cuadrada de 3 más I al cubo sobre 2I. No. 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 Fíjense, se fijan Z al cubo, qué operación está haciendo, cómo lo escribo para el otro lado, qué queda y qué pasa para el otro lado. Ay, no escuché bien, disculpa, ¿cuánto me has dicho? Raíz cuadrada de 3 más I al cubo sobre 2I. Ah, no, sí tienes razón, Santiago, disculpa. Si eso me has dicho de un comienzo, tienes razón. Está, bueno, yo tengo ahí. Entonces, yo veo eso, ¿sí? Y aquí van a tener dos caminos. O trabajo todo en forma binómica, ¿sí? Y obtengo un complejo en forma binómica, y a eso le encuentro la raíz, o trabajo todo en forma polar, encuentro un complejo en forma polar, ¿sí? Y a eso le saco raíz. ¿Estamos? Porque yo aquí, eh, yo aquí tengo que tener Z, al final, Z va a ser igual a ¿quién? A la raíz de algo. Ese algo tiene que estar en forma polar. ¿Sí? ¿Estamos? Tiene que tener un módulo y un ángulo. Entonces, por eso les digo aquí, ustedes tienen dos caminos. ¿De qué va a depender el camino que ustedes elijan? De la habilidad que tengan o que les guste más. A mí me gusta trabajar en forma binómica, bueno, trabaje todo este cociente de estos dos complejos en forma binómica, ¿sí? Va a encontrar un complejo único en forma binómica y a ese le encuentra la forma polar y lo pone aquí. O bien, yo trabajo todo en forma polar, obtengo el complejo en forma polar, ¿sí? Y resuelvo raíz. ¿Está claro? Entonces, de ustedes va a depender cómo partan de aquí para adelante, cómo sigan. Pero, si a un complejo lo pasan en forma polar, a todo lo tienen que pasar en forma polar porque no pueden operar por un lado polar, por otra parte binómico y juntarlos. No pueden, ¿sí?
O trabajo todo en forma polar o todo en forma binómica. Si yo trabajo todo en forma binómica, tendría que hacer el cubo del primero, más el triplo del cuadrado del primero, más el segundo, entonces como que me se extiende un poquito. Profesor, a mí me gusta, realice así como usted quiera. ¿Sí? Pero lo más fácil aquí sería trabajar en forma polar, como decía la compañera. ¿Por qué? Porque tengo la potencia de un complejo. Y en forma polar es súper fácil resolver. ¿Sí? Entonces, aquí, en forma polar, raíz de 3 más i, ¿cuál sería? En forma polar. ¿Quién me dice en forma polar? Me estaba encontrando. Yo puedo encontrar el forma polar del denominador, que es más fácil. ¿Cuánto sería el forma polar del denominador? Empecemos por lo que más nos dé confianza. ¿Cuánto es el módulo? De 2i. 2. 2, gracias. Ángulo, Pi sobre 2. bien. Ay, no va ahí. Bueno, el ángulo, el módulo del de arriba, 2. gracias. Confío plenamente en ustedes. A esta altura ya estamos. Bueno, ángulo. Pi sobre 6. Ay, ¿qué he puesto aquí? ¿No están de acuerdo con lo que dice la compañera? Está en el primer cuadrante, ¿estamos? Van a tener que hacer ustedes, no es que estamos adivinando, ¿no? Seguro que la compañera ha hecho o ya lo hace mentalmente. Entonces ve el seno. ¿De quién? No sé qué ha visto la compañera. No sé con qué ha empezado, con seno o con coseno. El seno. Si yo voy con la tablita y voy a memorizar el seno del ángulo. ¿Sí? Me dice que es 1 sobre 2. Un medio. No. Y sí, era. Y el coseno del ángulo alfa es igual a raíz de 3 sobre 2. Está en el primer cuadrante y ustedes ven cuál es el valor que les da. ¿Sí? Entonces ven el seno de qué ángulo me da un medio. Y está aquí, cerca de, si nos acordamos la tabla, cerca del 0. Entonces pi sobre 6. Bueno, muy bien por la compañera. ¿Quién me ha hablado recién? ¿Quién me ha dicho el ángulo? Bueno, ¿a qué es igual el numerador? La potencia de un complejo en forma polar. ¿A qué es igual? Jóvenes. El módulo, la potencia del módulo, ¿no? ¿Usted me está preguntando o me está...? No, yo necesito que usted me diga a qué es igual. El módulo Véalo. cubo. 2 al cubo, bueno. ¿Y aquí qué hago? Sería el coseno de phi por 3 más el seno de i por el ángulo por 3. Sofía me está hablando ya directamente en forma polar. No Vos sé. me estás dando, La forma trigonométrica. sí, vos la forma polar. ¿Qué hago ahí? ¿Qué les dice la definición? La definición de producto de dos complejos. ¿Qué les dice a ustedes cuando tienen que multiplicar dos complejos en forma polar? ¿Qué pasa con los módulos?
¿Y qué pasa con los ángulos? Eso nomás tienen que saber. Los módulos se suman y los ángulos se... Ah, no, Al revés. Al revés, al revés. Si yo tengo rho phi, 1 y 1, vayan, tienen, por eso les digo, cada vez que hagan operaciones, escriban ustedes para que se acuerden. El producto de dos complejos en forma polar, ¿qué se hacía con los módulos? ¿Qué se hacía con los módulos, jóvenes? ¿Ustedes qué Se opinan? multiplicaban. Se multiplicaban. ¿Y qué pasa? Se multiplican. ¿Y qué pasa con los ángulos? No. Eso, o sea, si yo multiplico es rho por rho. En este caso, tengo que multiplicar 3 veces rho. O sea, por eso lo elevo al cubo. Y tengo que sumar 3 veces el ángulo. Por eso a eso lo multiplico por 3. O sea, se multiplicaría directamente el ángulo por el exponente. Por 3, exactamente. ¿Sí? Porque yo aquí estoy multiplicando 3 veces el mismo complejo. ¿Sí? Yo aquí estaría multiplicando 3 veces el mismo complejo. O sea, ni siquiera le voy a poner... Yo tengo que es rho phi, mi complejo, como es al cubo, es lo mismo que ser rho phi, lo multiplico por el mismo. ¿Cuántas veces? 3. Y lo multiplico de nuevo por el mismo. Entonces yo sé la definición de producto. Entonces la potencia es lo mismo. Es multiplicar. Entonces, yo no me acuerdo la definición de potencia. Obviamente, si les doy exponente a la 8, no me van a multiplicar 8 veces. Ustedes prueben con 2. Entonces me dice, multiplique los módulos. Rho por rho por rho. O sea, rho al cubo. Sume los ángulos, phi más phi más phi. En lugar de poner phi más phi más phi, yo que pongo 3 veces phi. Y esa es la definición de potencia de un complejo en forma polar. Elevo el módulo al exponente que me da y lo multiplico el exponente por el ángulo. Ni más ni menos, chicos, ni más ni menos. O sea, ustedes sabiendo producto en forma polar ya pueden resolver esto. Y en el denominador queda como está, porque no tiene nada más. ¿Sí? Esto es igual. Hoy no me responde. Bien. Igual. ¿Cuánto me queda en el numerador? ¿Quién me dice el resultado ya del cociente de los dos complejos en forma polar? Resolviendo el de arriba, ¿no? ¿O lo tengo que escribir bien de nuevo? Sí, profesora. Quedaría 4 en el módulo y 0 en el argumento. Vamos a ver, la compañera. Puede ser Yo que escribo lo que me dice la compañera. Después me dicen sí, no. Disculpa, ¿cuál es el ángulo? 0. Bien, eso me dice la compañera. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Qué ha hecho la compañera? En lugar de 2 al cubo, ay, ¿quién quiere entrar? En lugar de 2 al cubo ha puesto 8. ¿Sí? Permítame, yo voy a poner 8. Aquí ha simplificado, o sea que le queda pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, ahora sí tengo el cociente de dos complejos en forma polar. ¿Qué se hace con los módulos? Se divide. Si en el producto se multiplicaba, en el cociente se divide. No hay otra, por eso he puesto 4. ¿Y qué pasa con los ángulos? Se restan. ¿Cuánto le da? 0. O sea, en forma binómica, ¿cuánto sería? ¿Quién me estaba hablando? La compañera que me hablaba, Sofía. Sí. ¿Cuánto sería en forma binómica? Ese A más B por I. 4. ¿Sí? Ese sería lo que me da.
Eso sería, esperen. Alto. No lo vamos a llegar a esto porque yo estaba trabajando con esa parte, ¿no? Bueno, ahí estamos. Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué me dice entonces? Eso es z al cubo, ¿no? Ya estaba terminando la profesora emocionada. Eso es z al cubo. Z al cubo me dice que es igual a 4 ρ y 0 el. Entonces, ¿a qué va a ser igual z? Z va a ser igual a la raíz cúbica. Esperen que no veo. De este complejo. No lo voy a escribir de nuevo. Ustedes me dirán, ¿qué hago ahora? ¿Cuántas raíces voy a encontrar? ¿Cuántas raíces voy a encontrar, chicos? Tres. ¿Cuántas raíces voy a encontrar? ¿Quién me dice? Por favor. Tres. 3. Gracias. Esto, para resolver en forma polar, ¿qué me dice que es igual? Esto va a ser igual ¿a quién? A la raíz cúbica de 4. Bien. Ya lo voy a poner. Ya lo voy a poner. No. Sí. Ya la profesora no quiere ni escribir. ¿4? Bien. Voy a tener que poner un argumento porque el módulo en forma de la raíz de un complejo en forma polar es otro complejo en forma polar. Aquí va cociente, ¿sí? En el denominador, ¿cuánto pongo? 3. 3, ¿Cuánto? 3. Y en el numerador, 0. que phi, que 0, 2 más pi, 2k pi, gracias. ¿Sí? En forma polar va la línea divisoria, va los paréntesis, en forma polar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, yo voy a tener 3 valores, 3 raíces voy a tener. Esperen que no son esos, ¿no? Tenemos que calcular. Son 3. ¿Cuáles van a ser? Para k igual a 0, el complejo Z es igual a 0 sobre 3, ¿cuánto me da? 0. Esto sería para k igual a 1. 1 por 2, 2. 2 pi sobre 3. ¿Estamos? Y el otro valor para k igual a 2. Z va a ser igual. ¿Qué voy a tener aquí? ¿Se dan cuenta que el módulo siempre es el mismo? Para k igual a 2, 2 por 2, 4. Más 0 es 4.
Esas son las 3 raíces que yo voy a tener. Esta es una, esta es 2 y esta es la otra. ¿Estamos, chicos? ¿Está claro cómo lo van a tener que resolver? Forma polar, por favor. ¿Sí? No va el i, van paréntesis. Esta línea divisoria que me dice módulo por un lado, ángulo por el otro. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, la clase que viene, cualquier cosa, si piden el viernes una consulta y encuentran algún error, esperen, aquí sí está el error. Esto ya, no, aquí está bien. Pensé que no lo había borrado. ¿Sí? ¿Algún otro ejercicio? Veamos cuál podemos hacer. El E. Uy, lo voy a tener que copiar, espera. Porque, no, están en mí. Ustedes me van a tener que dictar el ejercicio. No, sí. A ver. Vamos a hacer el ejercicio E. O quieren hacer otro. ¿Me pueden decir cuál quieren hacer? Yo porque el E lo veo Z la I. No es tan difícil, pero podemos. Si quieren otro, es el momento de decir lo que estoy escribiendo. Es cociente entre 1 menos raíz de 3. En el numerador va 4. Bueno, ese es el ejercicio. ¿Sí? O sea, aquí, perdón, ¿no? Aquí faltaría, les pide el conjunto solución, no sé con qué lo van a poner, vamos a poner el conjunto solución, y ustedes ahí van a poner las 3 raíces. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Sí? Van a poner uno, van a poner el otro, y van a poner el otro. ¿Estamos? Ahí van a escribir las 3 raíces. Los 3 complejos, los 3 zetas que tienen ahí, porque les da 3 valores, el conjunto solución. Bueno, aquí, ¿qué quieren hacer? ¿Están ya en esto o siguen copiando el anterior? Que no van a copiar porque lo acabo de correr. ¿Qué quieren hacer ahí, chicos? Lo mío, lo fácil sería empezar a trabajar y no preguntarles, pero bueno, le tengo que preguntar para ver que ustedes reaccionen un poquito. Yo tengo que encontrar Z, o sea, si vamos a hablar en criollo, yo tengo que decir, bueno, profesora, Z es igual a algo. Perfecto, eso es lo que yo quiero que ustedes me digan en ese ejercicio. ¿Estamos? Z igual a algo. Bueno, yo ahora voy al ejercicio y miro Z. ¿Dónde está? Lo ubico, me busco y digo, ahí está. Veo qué acompaña Z. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos en Z? Producto, división, potencia, raíz. ¿Qué tenemos? Ahí. Z está afectado por una potencia. Por una potencia, ¿está? Entonces yo tendría que, lo primero que se les ocurre a ustedes, pasar como raíz, ¿sí? Pero ahora yo veo la potencia, ¿qué es? Es un complejo, tengo una componente imaginaria, tengo I. O sea, yo no puedo pasar la raíz de I, porque también me complico la vida porque yo no sé trabajar eso. Directamente a mí nunca me han enseñado eso. Entonces, ese I que está ahí, de alguna manera, tiene que salir de ese Z. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué voy a aplicar? Con logaritmo. Es lo único que a mí me permite bajar un exponente. O sea, cada vez que yo quiera bajar un exponente, que es un complejo imaginario, ¿sí? Que yo tenga imaginario puro, me refiero, o que tenga una I, yo tengo, o lo tengo a la Z como exponente, yo sí o sí tengo que aplicar logaritmo. ¿Sí? ¿Cuándo no voy a aplicar el logaritmo? Cuando tenga 3, 5, 8, 9. Cuando tenga el complejo real puro, digamos.
Entonces, yo ahí el compañero me dice, profesor, aplique el logaritmo. Bueno, yo aplico el logaritmo de ese complejo. Obviamente, si a la izquierda aplico el logaritmo, en el otro lado también tengo que aplicar el logaritmo. Y ahora aquí yo veo que tengo el logaritmo. ¿Sí? Bien. Perdón, aquí está mal. No. Voy a poner así como para que sea. ¿Vamos? Bueno, ¿qué hago? El logaritmo de una potencia, que es igual a la potencia por el logaritmo de la base, ¿estamos? O sea que aquí voy a tener y por el logaritmo de la base. Aquí que tengo en la derecha. A la derecha que tengo. Cociente de un complejo con un complejo. Exactamente, el cociente de dos complejos. O sea que yo tengo, no, en realidad no tengo el cociente de dos complejos. Yo tengo el logaritmo de un cociente. ¿Sí? Yo tengo el logaritmo de un cociente. Entonces, volvemos de nuevo. ¿Qué saben ustedes? Yo sé el logaritmo. Uy, qué grande que está esto. Con razón estaba. Yo sé el logaritmo, ¿sí?, de un complejo en forma polar. Eso es lo que yo sé. Entonces yo tendría que tener ahí este complejo que está dentro del paréntesis, tendría que estar en forma polar. Tarde o temprano lo voy a tener que escribir en forma polar. ¿Sí? Entonces ustedes aquí teóricamente, ¿qué tienen? Pueden dividir en forma binómica, encontrar un complejo en forma binómica y a ese encontrar en forma polar y trabajar el logaritmo, o bien dividir en forma polar, encontrar el complejo en forma polar y a eso sacarle el logaritmo. ¿Sí? Ustedes pueden hacer por los dos caminos como ustedes quieran. Profe, ahí también se podría aplicar, o sea, ahí sí se podría aplicar lo de la resta. También se puede aplicar lo de la resta. Sí. Bueno, la compañera quiere aplicar lo de la resta. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Como dice, ¿quién me habla? Sofía, ¿no? Sí, o sea, le preguntaba nomás. Bueno, Sofía me dice, esto me dice Sofía. No, yo voy a escribir lo que me dice Sofía. ¿Sí? No es que ella me dice esto. El logaritmo de un cociente es igual a resta del logaritmo. ¿Sí? Esto me dice Sofía. Ay, hizo mala profesora. Ay, no. Ven, vamos a hacerla más simple, pues si no voy a estar hasta... Esto me dice Sofía. ¿Sí? Eso me dice Sofía que haga. O ella me dice si puedo hacer eso, puede hacer eso. ¿Sí? Puedo pasarlo a forma polar, restarlo, también puedo hacer eso. ¿Sí? Voy a escribir los caminos, ¿no? ¿De qué va a depender que lo hagamos? Y bueno, va a depender de qué les guste a ustedes. Cuán hábil sea en pasar en forma polar, cuán hábil sea en forma... Este tendría que pasarlo a forma polar, ¿sí? Entonces, hoy. ¿4 y era? Ya me he olvidado, sí. Pi sobre 2. Hasta eso estamos todos de acuerdo. No, profesora, pero si usted lo dice... Este es el complejo en forma polar. Tendrían que pasar este otro a forma polar, ¿sí? Ese lo tendrían que pasar a forma polar.
donde aquí tendrían módulo. El módulo sabemos que es 2. Lo que no sabemos es el ángulo. Vamos a poner phi, porque no sé. Si alguien ya lo ha calculado, sabe, me dice. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Bueno. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a pasarlo a forma polar, dividir en forma polar, encontrar un complejo en forma polar y eso sacar el logaritmo. ¿Sí? Puede ser esto. La otra opción sería esto. Y la tercera opción, que sería dividir en forma binómica, encontrar el complejo en forma polar. Ya. ¿Me explico o no me explico? Son todas las opciones que ustedes tienen para resolver. Entonces, ¿aquí qué tendrían que hacer? No, mire, profesores, yo quiero trabajar en forma binómica. Bueno, van a tener que hacer esto. ¿Usted quiere trabajar en forma binómica? Como tengo el cociente de dos complejos en forma binómica, voy a tener que multiplicar y dividir por su conjugado. Encontrar un complejo en forma binómica y después sí o sí lo tengo que pasar a forma polar. Tarde o temprano lo tengo que pasar a forma polar. ¿Está claro? ¿Qué quieren hacer? Que se nos termine la clase. El número 1, lo que ha dicho Sofía. El número 2. El número 3, vamos a tardar más. ¿Qué quieren hacer? Número 2. Número 2. Bueno, me dicen el ángulo de este complejo. ¿En qué cuadrante está? En qué cuadrante? Cuarto. En el cuarto. Bueno, o sea que yo sé que el ángulo phi que encuentre va a ser igual a 2 phi menos un ángulo correspondiente al primer cuadrante. ¿Cuál sería ese? El seno de raíz de 3 sobre 2. Allá está, cerca de 90. Pi sobre Pi sobre tres, cuánto? Pi sobre 3, gracias. O sea, phi, ¿de cuánto estamos hablando? 5 pi sobre 3. Gracias. O sea, ustedes lo van a hacer mejor, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy aquí más rápido, pero no es otra cosa que eso. Bien, ahí estamos. Bueno, ¿sí? Entonces trabajamos con este. Con este vamos a trabajar. Lo voy a escribir aquí de nuevo. Bueno, ¿a qué es igual esto? División. cociente ¿Cuánto me quedaría? entre los módulos y resta de ángulos. Bien. Esto sería igual al logaritmo de quién. Abro paréntesis. Módulo, ¿cuánto me queda? 2. 2. ¿Y el ángulo? Resta de fracciones. Pi sobre 2 menos 5 pi sobre 3. O lo que es lo mismo, 1/2 menos 5/3. ¿A qué es igual? Queremos, si quieren, le borro el pi para no complicarnos la vida y es lo mismo. ¿A qué es igual esto?
En el denominador, ¿qué voy a poner? 6. 6. ¿Y qué hacía? ¿Resta de qué? De productos cruzados. 3 por 1, 3. 10. ¿Cuánto me da eso? Menos 7 7 sextos. sextos. Menos 7 pi sobre 6 sería. Sí. Entonces, como yo estoy restando pi, como yo resto pi, el resultado tiene que ser pi. Si yo resto manzanas, el resultado es manzana. Si yo resto lapicera, el resultado es lapicera. Entonces eso sería el ángulo. Menos 7 pi sobre 6. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora. Pi sobre 6, ¿de cuánto estamos hablando? Yo 30 quiero grados. ubicarlo, ¿dónde está 7 pi sobre 6? ¿210 grados? Bien. 210 grados, pero contando en qué sentido, contrario al que nosotros suponemos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Cómo se ubicaría, profe? Ahí estamos, en eso estamos. ¿Sí? Si yo tuviera 7 sextos pi, 7 pi sobre 6, lo más fácil es decir, bueno, si pi sobre 6 es 30, ¿o no? 7 veces 30 es 210. O sea, estaría ¿en dónde? En este cuadrante. ¿Sí? Esto es lo mismo, si yo lo voy en mi cabecita, es pi sobre 6, que es 30, por 3, 210. Si yo lo quiero ubicar. ¿Sí? Si yo me ubico por pi sobre 6, que yo sé que es 30, ¿cuántas veces, ¿sí? ¿Cuántas veces está 30 aquí en 90 grados? 3. 3. O sea, yo tengo 1, 2, 3. ¿3 cuánto? 3 pi sobre 6. Aquí otros 3. Tendría 6 pi sobre 6. ¿Me siguen o no? Y aquí tendría 7 pi sobre 6. ¿Sí? Entonces yo tendría, si yo lo quiero ver, borré de más, no importa, ¿sí? Sigo borrando de más. Bueno, ustedes dan cuenta que ese verde no existe. Yo tengo de aquí hasta aquí 7 pi sobre 6. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todos entienden eso? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. Yo no tengo 7 pi sobre 6. ¿Cuánto tengo yo? Menos 7 pi sobre 6. O sea, tengo que empezar a contar al revés. ¿Sí? El menos 7 pi sobre 6 significa que yo voy a hacer para aquí. O sea, aquí tengo 3 veces pi sobre 6, aquí tengo 3 veces pi sobre 6, ¿dónde tendría menos 7 pi sobre 6? Aquí. Entonces, todo esto que está aquí, ¿cuánto es? Menos 7 pi sobre 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora mi pregunta es, como yo siempre lo pongo desde el eje positivo, ¿cuánto es este ángulo?
¿Cuánto es ese ángulo? 150 grados. Traducido a pi sobre 6. Dos pi menos 7 pi sobre 6. No. Cuenten los pi sobre 6. 6. Hay ¿Cómo? que sumar 5. 5 pi sobre 6. 5 pi sobre 6, porque ustedes no dejen de pensar que aquí, ¿cuánto hay? Pi sobre 6. Aquí hay pi sobre 6. Ahí hay 30 grados. Aquí hay 30 grados. ¿Sí? O sea, si quieren verlo sería 2pi menos pi sobre 6. O bien es contar cuántos pi sobre 6 tengo. Este es 1, 2, 3. Hasta aquí tengo 3. 1, 2, 3 pi sobre 6. 4, 5 pi sobre 6. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. O sea, decir menos 7 pi sobre 6 es lo mismo que decir ¿cuánto? 5 pi sobre 6. Entonces yo aquí les voy a poner las dos, ¿no? Les voy a poner los dos para que se acuerden. ¿Cuánto dice que me daba el resultado? 6. Negativo. Esto es igual. Es lo mismo. Si ustedes grafican, van a ver que todo es mucho más simple como para entender. Lo querían escribir negativo, lo dejan negativo, igual de todos modos van a saber que tienen que tener una resta después, ¿no? Después van a tener una resta en lugar de una suma. Como ustedes quieran ver. Bueno. ¿Esto a qué es igual? Entonces, ¿yo qué estoy teniendo ahora? ¿Qué me está quedando a mí? Después de trabajar, me está quedando esto. Uy, ya tengo que terminar. ¿Sí? Esto me quedaría. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir trabajando para continuar con esto. ¿Sí? Yo voy a seguir trabajando. Y voy a hacer el logaritmo de un complejo en forma polar. ¿A qué es igual? El logaritmo de ρ más el ángulo yo directamente lo voy a multiplicar por i. Voy a poner el logaritmo principal. Y aquí voy a escribir, para k igual a 0. Para cortar un poquito, ¿no? Para k igual a 0 tengo esto. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué opinan que voy a hacer ahora? Tiene que despejar Z. Sí. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago antes? Sí, tengo que despejar Z. Eso es lo que tengo que hacer ahora.
Veo que tengo y por el logaritmo neperiano de z. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué operación tengo que hacer? ¿Qué tengo que pasar? ¿Tienen que pasar dividiendo? ¿Quién? ¿A quién quiere pasar usted dividiendo? Ahí. Bien, bueno. El compañero me dice, profesora, pase dividiendo y. Bueno, está multiplicando, va a pasar a dividir todo esto, por favor, a todo eso, ¿sí? A todo eso. Entonces, nuevamente, ¿qué tengo? División. ¿De qué? De complejos. ¿Qué voy a tener que hacer? Multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Estamos? Eso es lo que voy a tener que hacer ahí. Menos i. Y aquí voy a tener que poner i. Me da como resultado, ustedes después lo van a hacer. Me da como resultado ahí. En el denominador, ¿qué voy a poner? ¿Cuánto voy a poner en el denominador? Uno. 1, gracias. Uno. Lo pongo para que no pongan i. Esperen que me ha faltado el menos i en el numerador. Aquí me faltó el menos i. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a menos i por este valor. Me queda menos 5pi sobre 6 por i al cuadrado. I al cuadrado es negativo, entonces vamos a poner todo. Menos i al cuadrado. Para que no nos olvidemos de eso. Menos el logaritmo de 2. Vamos a poner aquí el primero i para que no lo mezclemos. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? El i al cuadrado es negativo, con el menos se hace más, o sea que me queda menos i que multiplica al logaritmo principal de 2. Pero a todo esto yo tengo el logaritmo de z. ¿Cómo encuentro z ahí? ¿Cómo encuentro z? Aplico definición de logaritmo, ¿sí? ¿A qué va a ser igual z? ¿Cuál es la definición del logaritmo? Profe, El pues, logaritmo. Va a ser igual a 5pi sobre 6 menos i, logaritmo de 2 a la e. Al revés, e elevado a todo eso. ¿Sí? Logaritmo de un complejo es igual a ver, ¿quién me iba a acompañar y me iba a hablar? ¿Quién iba a decir? El logaritmo de un número a es igual a b, sí, solo sí. La base, que del logaritmo natural es e, elevado a este resultado, es igual a a.
¿Sí? Esa es la definición. Entonces, ¿aquí qué tengo? Base E, o sea que Z va a ser igual a ¿quién? A E elevado a qué exponente? Al resultado, que es todo esto. Eso es Z. Eso sería el valor de Z, chicos. ¿Estamos? Aplicando definición, aplicando propiedades y todo lo demás. Llegamos a eso, a ese resultado. ¿Alguna pregunta? ¿No hemos equivocado en algún lado? Eso quedaría así. Así quedaría. Z es igual a eso. Así queda.